Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Bría y Aura y hoy cruzamos el umbral hacia las historias paranormales. Tienes nuestra web disponible y desde ahí puedes enviarnos tu historia paranormal. Sin más que decir, cruzamos el umbral. Y ahora os voy a contar la primera historia. Anteriormente os conté la historia de una muñeca maldita, ya muy conocida, Annabelle, pues esta también va de otra muñeca. Así que os presento a Okiku, de Japón. En el año 1918 es una muñeca tradicional japonesa y está vinculada a una niña de 3 años y a su hermano. Esta es una de las historias más conmovedoras y a la vez inquietantes del folclore japonés, porque nace de una tragedia familiar muy real. Kikuko y su compañera eterna. Kikuko Suzuki era una niña japonesa de apenas 3 años. Era una niña alegre que adoraba jugar, pero su vida estuvo marcada por la fragilidad de su salud en una época donde la medicina no estaba tan avanzada. La familia vivía en un pueblo de la isla de Hokkaido, la región más septentrional de Japón. Allí la vida en esta región era dura, con inviernos largos y mucha nieve. Esto hacía que los lazos familiares fueran extremadamente estrechos, ya que pasaban mucho tiempo resguardados en casa. Eran una familia tradicional. La diferencia de edad entre los hermanos sugiere que Kikuko era la bebé de la casa, la niña mimada por todos, especialmente por su hermano mayor, quien ya era casi un adulto. Eikichi tenía 17 años cuando Kikuko tenía 3. Esta diferencia de edad es crucial. Eikichi no veía a Kikuko como un rival de juego, sino como alguien que sentía que tenía ese instinto protector paternal. Él la adoraba, quería mucho a Kikuko. Y entonces, en un viaje a Sapporo, visitó una exposición marina. Entonces, un joven en un pueblo rural, ir a la ciudad era pues algo muy grande. Lo conmovedor es que, estando en medio de la gran ciudad, su pensamiento fue para su hermana, porque vio en un comercial una muñeca. Él se detuvo y vio a su hermana reflejada en aquella muñeca. Así que decidió comprarla. Era de muy buena calidad, con kimono y de porcelana. Supuso un gasto importante para él en aquella época, pero no fue un regalo casual, fue algo que a él le salió del alma. Cuando Eikichi le dio la muñeca a Kikuko, la conexión fue inmediata y total. La niña la bautizó con su propio nombre, bueno, una variación cariñosa. La llamó Okiku. Se volvieron inseparables. Kikuko comía con ella, dormía con ella. Él le hablaba como si fuera una hermana. La familia solía bromear diciendo que la muñeca y la niña eran una sola persona.
¿Qué pasó? Un año después, en 1919, la desgracia golpeó a la familia Suzuki. Kikuko enfermó gravemente de lo que se cree que fue una gripe severa o fiebre amarilla. Así que la niña murió repentinamente dejando a la familia devastada. En la tradición japonesa, a menudo se incineran los objetos favoritos del difunto junto con el cuerpo para que los acompañen en el más allá. Sin embargo, debido al dolor y la confusión del momento, la familia olvidó quemar la muñeca. Decidieron conservarla en el altar familiar para rezarle y recordarla, creyendo que la muñeca contenía la esencia de los días felices de Kikuko. Pero un tiempo después de la muerte de la niña, la familia notó algo imposible en el altar. Originalmente la muñeca tenía el pelo corto, un corte o capa, que terminaba justo en la mandíbula. Pero con el paso de los meses notaron que el pelo parecía más largo. Al principio pensaron que era su imaginación, pero pronto fue innegable. El cabello negro seguía creciendo de forma irregular hasta tocar los hombros y eventualmente bajó hasta la cintura. La familia Suzuki lo interpretó inmediatamente no como algo maligno, sino como una señal de que el alma de la pequeña Kikuko había decidido quedarse dentro de su juguete favorito, en lugar de cruzar al otro lado. En 1938, la familia Suzuki decidió mudarse a otra región. No podía llevarse a la muñeca con ellos, o sentían que el espíritu estaría más tranquilo en un lugar sagrado. Entonces decidieron llevar la muñeca al templo Manenji, en la ciudad de Iwamizawa, Hokkaido. Eikichi le explicó al sacerdote lo que ocurría con el pelo, y el sacerdote ayudó a cuidar a la muñeca. Desde entonces, Okiku reside en ese templo y se ha convertido en una leyenda nacional. El corte de pelo. Se dice que el pelo ha crecido tanto a lo largo de las décadas que los sacerdotes del templo tienen que cortárselo periódicamente. Si no lo cortaran, el pelo llegaría hasta las rodillas de la muñeca, y actualmente lo mantiene a la altura de los hombros. También hay rumores persistentes de que se enviaron muestras de cabello a un laboratorio forense y el resultado confirmó que se trataba de pelo de un niño humano, aunque el templo está muy reservado con estos análisis hoy en día. Un detalle más reciente y macabro que reportan algunos visitantes es que la boca de la muñeca, que originalmente estaba cerrada en una línea fina, parece estar abriéndose ligeramente, y algunos afirman ver lo que parecen dientes de leche o encías humanas en el interior. Para la familia Suzuki y los monjes, Okiku no es un monstruo, sino la casa eterna de una niña que se fue demasiado pronto. Y esta ha sido la historia de Okiku, que no es una historia de terror sobre una muñeca asesina, sino una historia de duelo y amor eterno, donde Eikichi, como testigo del fenómeno, fue quien empezó a notar los cambios. La verdad es que años después, debido a la Segunda Guerra Mundial y los movimientos geopolíticos, que es cuando se mudaron, fue su hermano quien decidió dejar la muñeca allí y se sinceró con el sacerdote. Pero años después, cuando Eikichi, ya anciano, regresó al templo para visitar la muñeca,
fue él quien confirmó con lágrimas en los ojos que el pelo había seguido creciendo durante su ausencia, validando que el espíritu de su hermana seguía esperando allí. El vínculo entre Ikichi y Kikuko trascendió la muerte. La muñeca Okiku existe hoy porque un hermano mayor amaba tanto a su hermanita que incluso después de muerta se negó a dejarla desaparecer del todo. Más que una leyenda de terror, es un relato de amor profundo entre hermanos, del duelo infantil y de cómo el afecto puede quedar simbolizado en un objeto. Okiku no es vista como una muñeca maldita. Es un recipiente de memoria y cariño, una presencia que recuerda que en algunas culturas el vínculo emocional no termina con la muerte. Sino que parece que el vínculo se haya extendido más allá. Me ha dado la sensación de que como que el espíritu de la niña ha estado siempre, siempre, siempre en la muñeca. Exacto. Como Es- ellos dicen, no llegó, es decir, no llegó a pasar al otro terreno, ¿no? Sino que se quedó en la muñeca, ¿no? Porque parecía una manera de quedarse con su familia. Sí, sí. La verdad es que sí. Y al tener el vínculo ese con su hermano, pues la verdad yo creo que eligió pues el mejor sitio para quedarse. La muñeca. La verdad que es una historia muy, pero que muy bonita. Me ha gustado mucho. Pero me gustaría pasar una historia mucho más escalofriante. La llamo La Morgue. Esta historia no es 100% real, es decir, he cambiado muchísimas cosas, he cambiado los nombres, he cambiado la manera de relatarlo y todo, para que se adapte algo más a lo que me gusta a mí. A que dé miedo también un poquito, ¿sabes? Sí que ha pasado, sí que está basada en hechos reales, pero es como si fuera una adaptación. Así que voy a empezar a contarla presentándonos a nuestro protagonista, que es un hombre de unos 45 años aproximadamente, el cual llamaremos Antonio. Pues Antonio era un vigilante de una morgue de una pequeña ciudad. Tenía más de 15 años de experiencia en ese turno nocturno de la morgue. No creía en nada paranormal. Siempre decía que los muertos son los más tranquilos del mundo y que son los vivos los que realmente dan miedo. Esa madrugada solo habían 5 cuerpos en la morgue, 4 de ellos muy normales. Un accidente vial, un infarto, una anciana y un joven baleado. Sin embargo, el quinto era el más reciente. Era un hombre de 30 años que había llegado esa misma tarde-noche tras caer de un quinto piso. Todavía no había sido autopsiado, dado que la familia no había firmado el permiso. Solo estaba tumbado y cubierto con una sábana blanca, esperando. Tras pasar la mitad de la noche y después de ir al baño, volvió a su puesto para revisar que todo estuviera en orden. Las cámaras a -5 grados, las luces de emergencia, las puertas con seguro. Y aunque todo parecía estar en orden, cuando pasó por el pasillo de las planchas, que es donde están todos los cuerpos tumbados y cubiertos, notó algo raro. La sábana del quinto cuerpo estaba tirada hacia un lado, como si alguien
le hubiera destapado mal. Justo al querer ponerla en su sitio, vi que los ojos del hombre estaban abiertos. Abiertos de par en par, mirando fijamente al techo. Antonio pensó que era un reflejo post-mortem. Entonces cerró los párpados y volvió a cubrirlo para poder continuar con su trabajo como si nada hubiera pasado. Tiempo después, volvió para revisar que todo estuviera en orden otra vez. Sin embargo, empezó a escuchar una respiración fuerte. No había nadie más que él ahí. Tardó en darse cuenta de que provenía del quinto cuerpo. Se acercó despacio y levantó un poco la sábana. Los ojos volvían a estar abiertos, pero no miraban el techo, lo miraban a él. Antonio se quedó helado. No era ningún movimiento sutil. Los ojos se habían movido claramente para enfocarlo a él. Nunca había corrido, nunca se había asustado, pero esta vez dio unos pasos atrás, tropezando con un carro de instrumentos que resonó en toda la morgue y salió de ella. Justo en ese mismo momento, las luces se apagaron, dejando la sala únicamente iluminada por las luces de emergencia. Se giró y todo estaba en su lugar, a excepción de un solo cuerpo. Quería pedir ayuda a través de la radio, pero solo salía estática. No funcionaba. Empezó a escuchar pasos descalzos, lentos, húmedos, como si alguien caminara sobre el suelo mojado de desinfección. Entonces se armó de valor y abrió la puerta otra vez. Mientras iluminaba con la linterna, se dio cuenta de que todos los cuerpos estaban en su lugar, menos uno. Entonces ya no era una alucinación. El quinto hombre ya no estaba en la plancha. La sábana estaba tirada en el suelo y había huellas húmedas que salían de allí perdiéndose en el pasillo. Cuando quiso salir corriendo hacia la puerta principal, estaba cerrada con llave magnética y su tarjeta no funcionaba. Golpeó el vidrio desesperadamente gritando, hasta que un compañero de seguridad del hospital que estaba en el piso de arriba bajó alarmado. Al abrir la puerta encontró un Antonio pálido y sudando frío. Después de que le contara todo con una voz entrecortada, volvieron para comprobar las cosas. El cuerpo del hombre estaba exactamente donde debía estar, con ojos cerrados, rígido, sin ninguna huella ni rastro de haber salido. Las huellas del suelo también habían desaparecido. No había rastro de nada. Pero eso no fue lo peor. Al día siguiente, cuando el forense realizó la autopsia, encontró algo escrito con rotulador negro en el pecho del hombre, justo sobre el corazón. Letras torcidas, como si alguien las hubiera trazado desde dentro. «Ya me viste», decía. El forense confirmó que esa frase no estaba el día anterior cuando trajeron el cuerpo, y nadie en el turno diurno las había visto. Acabaron confirmándolo con la foto de ingreso al tanatorio
donde se veía que no tenía las letras. Antonio renunció 2 semanas más tarde y nunca volvió a trabajar de noche. Desde entonces, en esa morgue, los vigilantes nuevos siempre escuchan la misma frase de advertencia de los veteranos. No mires mucho tiempo a los ojos de los que llegan tarde, porque algunos solo están esperando a que los mires para quedarse contigo. Menuda historia acabas de contar, la verdad es que es escalofriante. Se me ponen los pelos de punta. La historia real contaba más o menos lo mismo, pero le he querido hacer mucho más escalofriante de lo que lo contaban. Y pues he cambiado los nombres. Yo creo que aunque te la contaran sin ser tan escalofriante, yo creo que lo que pase en una morgue pues debe de ser la tela de escalofriante, ¿eh? Es duro, porque es que estás tú tranquilamente trabajando y que de repente empieces a notar un... como en plan respirando, alguien respirando cerca y que realmente no tengas a nadie cerca, sino que lo tengas lejos y encima sin trate de un muerto, no es que alguien te quisiera hacer una broma ni nada, es que es un cuerpo sin vida. Sí, 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 así es. Pero mira, pasan cosas y muchas veces, pues la verdad parece que no, pero dan miedo, ¿eh? Sí que hay gestos que pueden ser los típicos gestos post-mortem y todo esto, pero hasta tal punto de que te tenga que mirar fijamente a ti y encima escuches que esté respirando aunque no se mueva, que luego el cuerpo no esté, no puede desaparecer por obra de artes, en plan por magia ni nada, o sea, que no esté, que hayan huellas en el suelo. Yo cuando estaba escribiendo esta historia, yo ya notaba el escalofrío, porque decías, es que es duro de vivir eso, no me lo quiero imaginar porque sería como muy duro. Pues sí, sí. O sea, hoy la verdad es que hemos tenido dos historias completamente diferentes, ¿eh? Sí. En plan, una, lo que es en plan amor de familia, os la he contado un poco para que veáis que muchas veces que pasen cosas sobrenaturales o paranormales, como lo queráis decir, no significa que sea terror o que, por ejemplo, la muñeca sea asesina ni que vaya a ir a por ti, sino es algo que es de amor. O Que no sea, todo, no todo lo paranormal tiene que ser malo. exactamente, ahí voy. Entonces esa historia me ha venido bien para eso, ¿no? Para, igual que la primera que os conté de que tenía una muñeca y lloraba, es decir, no se veía a alguien como que se iba a levantar por la noche, iba a coger un cuchillo y te iba a pasar algo. No como el Chucky, no, sino que hay cosas como esta que dices, es que es amor, no hay más. Sí. Son historias muy bonitas, la verdad. Y Sí, luego está mi historia, que es de lo más escalofriante es imposible. el otro extremo, el otro extremo de todo y es algo pues que, oye, escalofriante, que da miedo y que si le pasa a cualquiera, madre mía, ¿eh? Básicamente, o sea, hemos visto como dos lados diferentes del mundo paranormal. El lado Ujú. bueno, donde se ve el amor, se ve las conexiones familiares, los lazos y todo, y luego está otra parte que es paranormal, que da miedo, que no es que te haya hecho daño ese cadáver, que podría haber aparecido con un utensilio del carrito este y habértelo clavado por la espalda, ¿no? Pero no lo ha hecho. Pues está ese lado que es como un lado más neutro, en plan de darte miedo de esto, y luego ya está pues el lado que es
malo de hacer daño, ¿no? Pues sí. Hay muchísimas versiones de las historias paranormales, hay muchísimas más que contar. Estas dos historias a mí me han gustado mucho. A mí también. Y hay como, no sé, muchas versiones de este mundo tan amplio. Sí. Cosas que le puede pasar a todo el mundo, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, Aura, le puede pasar a quien esté escuchando esto. A cualquiera. Y yo animo a la gente a que si tiene historias, ya sean buenas, sean malas, y que sean así del mundo paranormal, espiritual, que nos la cuente, ya sea desde nuestra página web o desde nuestro correo electrónico. Las podríamos contar aquí, o incluso simplemente si no queréis que las contemos en este podcast, pues simplemente las podemos guardar para nosotras como una experiencia de algo que también os ha pasado a vosotros, y es algo curioso e interesante de leer y escuchar. Pues sí, tú lo has dicho, Bria. Y pues para acabar este episodio, simplemente deciros que os suscribáis, le deis like, que nos comentéis qué os ha parecido. Y ahora sí, cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.